El primer día que conocí a la nueva directora general de la empresa, me llamó marido delante de todo el departamento. Buenos días, marido. Durante varios segundos, nadie dijo una palabra. Yo tampoco. Me llamo Mateo Ruiz, tengo 28 años y llevaba menos de una hora trabajando en Ferrer Digital, una empresa tecnológica de Madrid. Miré a mi izquierda, luego a mi derecha. Incluso me giré para comprobar si había alguien detrás de mí. Nada. Cuando volví la vista al frente, Elena Ferrer seguía mirándome. Traje blanco, pelo oscuro recogido y una expresión tan tranquila que parecía no darse cuenta de que acababa de provocar un terremoto en la sala. Marta, la compañera sentada a mi lado, me dio un codazo. Mateo. ¿Qué? Te está hablando a ti. Eso me temo. ¿Conoces a la nueva directora general? Te juro que no, pues ella parece tener otra versión. Elena bajó del escenario y caminó directamente hacia nuestra fila. Cada paso suyo hacía que los murmullos fueran aumentando. Se detuvo frente a mí. Mateo Ruiz. Me puse de pie. Sí. 28 años. Sí. Naciste en Valencia. Esta vez fruncí el ceño. ¿Cómo sabe eso? Ella no respondió. Solo me observó unos segundos. ¿De verdad no te acuerdas de mí? Lo siento, señora Ferrer, pero creo que... Elena. ¿Perdón? Cuando estemos hablando tú y yo, puedes llamarme Elena. Marta bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Yo empecé a sentir calor en la cara. Bien. Elena. No, no creo que nos conozcamos. Por primera vez, su expresión cambió. Parecía sinceramente decepcionada. ¡Qué cruel! ¿Cruel? Sin responder, abrió el pequeño bolso que llevaba y sacó una cadena de plata. En el extremo colgaba un anillo diminuto. Barato. Viejo. Casi parecía un juguete. Pero cuando vi la pequeña estrella azul grabada en un lateral, algo se encendió dentro de mi cabeza. Un parque de Valencia. Un columpio. Una niña llorando porque otros niños se habían burlado de ella. Y yo, con 5 años, intentando hacerla sonreír. Había conseguido aquel anillo en una máquina de juguetes. Se lo puse en la mano y dije, cuando seamos mayores, me casaré contigo. Así que deja de llorar. Abrí los ojos. No puede ser. Elena sonrió. Por fin. Miré otra vez el anillo. ¿Tú eres aquella niña? Aquella niña se llamaba Elena. Han pasado más de 20 años. 22. ¿Y todavía lo conservas? Todos los días. Eso me dejó completamente mudo. Detrás de nosotros, alguien soltó un madre mía. Marta susurró. Mateo, esto supera cualquier cotilleo de oficina. La ignoré. Pero yo tenía 5 años. Lo sé. Era una promesa de niño. También lo sé. Entonces entenderás que tú la olvidaste. Elena levantó ligeramente el anillo. Yo no. No lo dijo con reproche. Eso fue casi peor. Antes de que pudiera responder, una voz apareció a nuestra derecha. Señora Ferrer. Era Álvaro Serrano, el responsable de mi departamento. Su sonrisa era educada, aunque su mirada no. Quizá deberíamos continuar con la reunión. Algunos empleados podrían interpretar esta situación de manera equivocada. Elena se giró. ¿De qué manera? Álvaro dudó. Mateo acaba de incorporarse. Si existe una relación personal entre ustedes, alguien podría pensar que va a recibir un trato especial. Me molestó escucharlo, pero sabía que tenía razón. Estoy de acuerdo, dije. Elena volvió la mirada hacia mí. ¿Con él? Solo en esto. Quiero demostrar que merezco mi puesto. ¿Y crees que yo voy a regalarte algo? No te conozco lo suficiente para saberlo. Elena me miró durante 2 segundos. Después sonrió. Bien respondido. Se volvió hacia Álvaro. Mateo será tratado como cualquier otro empleado. Álvaro asintió. Exactamente. Sin privilegios. Por supuesto. Y sin trabajos absurdos diseñados para demostrar que no tiene privilegios. La sonrisa de Álvaro desapareció por un instante. Jamás haría algo así. Me alegra saberlo. Aquello sonó más a advertencia que a comentario. Elena volvió a mirarme. ¿Contento? Bastante. Perfecto. Pensé que el asunto había terminado. Entonces tomó mi mano. ¿Qué haces? Dejó el pequeño anillo en mi palma. Te lo presto. ¿Me prestas un anillo que yo te regalé? Técnicamente sigue siendo mío. Buena observación. Cerró mis dedos sobre él. ¿Me lo devuelves esta noche? ¿Esta noche? Durante la cena. La miré fijamente. No recuerdo haber aceptado ninguna cena. Todavía. Escuché varias risas alrededor. Elena, acabas de decir que no habría trato especial. Y no lo habrá. Se inclinó un poco hacia mí. La directora general no te está invitando. ¿Entonces quién? Su mirada se suavizó. La niña a la que prometiste que algún día te casarías con ella.
Por primera vez no supe qué contestar. ¿Y si digo que no? Te lo preguntaré mañana. ¿Y si mañana digo que no otra vez? Entonces el miércoles. Solté una risa. Eres increíblemente insistente. Mateo, he guardado ese anillo durante 22 años. ¿De verdad pensabas que iba a rendirme el primer día? Esa respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Elena dio media vuelta. Antes de regresar al escenario, miró por encima del hombro. Termino a las 9. Sigo sin haber dicho que iré. Lo sé. Señaló mi mano. Pero no pierdas el anillo. Tú lo has conservado 22 años. Creo que puedo protegerlo unas horas. Ella sonrió de nuevo. Esta vez no parecía la mujer fría que dirigía toda la empresa. Parecía aquella niña de Valencia. Eso espero, marido. Toda la sala volvió a murmurar. Yo bajé la vista hacia el pequeño anillo. Mi primer día aún no había terminado y ya tenía 3 problemas. Mi jefe probablemente pensaba que era un enchufado. Todo el departamento estaba convencido de que tenía una historia secreta con Elena Ferrer. Y la nueva directora general llevaba 22 años esperando que recordara una promesa que hice con 5. Pero había un cuarto problema. Cuando levanté la mirada, Elena estaba sonriendo desde el escenario. Solo para mí. Y sin darme cuenta, yo también estaba sonriendo. A las 8:57 de la noche seguía sentado frente al ordenador. No porque tuviera tanto trabajo, sino porque llevaba casi una hora intentando decidir si debía bajar. Marta pasó por detrás de mi mesa con el bolso colgado del hombro. Mateo, ¿sigues aquí? Estoy terminando unas cosas. Miró mi pantalla. Tienes abierto el mismo Excel desde hace 20 minutos. Estoy pensando. ¿En fórmulas? La miré. Ella sonrió. ¿O en cierta directora general que termina a las 9? Suspiré. No voy a cenar con ella. Claro. Lo digo en serio. Entonces, ¿por qué llevas tocando el anillo dentro del bolsillo toda la tarde? Aparté la mano inmediatamente. No lo estoy tocando. Acabas de hacerlo. Antes de que pudiera responder, apareció Álvaro. Ruiz. Me puse serio. Sí. Dejó una carpeta sobre mi mesa. Quiero este análisis preparado mañana a primera hora. Abrí la carpeta. ¿Todo esto? ¿Hay algún problema? Había datos de 3 divisiones distintas. Era trabajo para varias horas. Marta frunció el ceño. Álvaro, Mateo acaba de entrar hoy. Él ni la miró. Precisamente. Quiero saber qué nivel tiene. Entendí el mensaje. Elena había advertido que no quería obstáculos especiales. Álvaro acababa de encontrar una manera de fingir que aquello no era uno. Lo tendré listo, dije. Él sonrió. Eso espero. Cuando se marchó, Marta soltó. Es un cabrón. Baja la voz. ¿Por qué? ¿Va a despedirme por decir la verdad? Cogí la carpeta. Mejor vete a casa. ¿Y tu cena? No hay cena. Marta me señaló con el dedo. Si mañana descubro que rechazaste a una mujer que ha guardado un anillo durante 22 años, voy a perderte el respeto. Buenas noches, Marta. Cobarde. Se marchó riéndose. Yo intenté concentrarme. A las 9:15 escuché unos pasos. Pensé que sería seguridad. No lo era. Elena apareció junto a mi mesa. Llegas tarde. La miré sorprendido. ¿A qué? A nuestra cena. Nunca dije que iría. Y yo nunca dije que no vendría a buscarte. Miró la carpeta abierta. ¿Qué es eso? Trabajo. Ya lo veo. Cogió una hoja. 3 divisiones, 5 años de datos y comparación de márgenes. Su expresión cambió. ¿Te lo ha pedido Álvaro? Sí. Voy a hablar con él. Cerré la carpeta. No. Elena me miró. Mateo. Dijiste que no habría trato especial. Esto no es trato normal. Puedo hacerlo. No tienes que demostrarme nada. A ti no. Me levanté. A los demás, sí. Ella permaneció callada. Por un momento pensé que insistiría. En cambio, dejó la hoja sobre la mesa. Vale. Vale. No voy a interferir. Me sorprendió. Gracias. Pero hay una condición. Ya empezamos. Elena señaló la hora. Tienes que comer. ¿Puedo comprar algo luego? No. Elena. No te estoy ayudando con el trabajo. Solo estoy evitando que mi futuro marido se muera de hambre. Otra vez con lo de marido. Te acostumbrarás. Media hora después estábamos cenando bocadillos de tortilla en una pequeña sala de descanso de la oficina. La miré. ¿Esta era tu gran cena? Mi plan original incluía un restaurante. ¿Y esto? Plan B. Muy elegante. Elena dio un mordisco. No te quejes. He bajado yo misma a comprarlo. ¿La directora general de Ferrer Digital comprando bocadillos? No nací en una sala de juntas, Mateo. Sonreí. Durante unos segundos hubo un silencio cómodo.
hasta que miré el anillo que había dejado sobre la mesa. Quiero preguntarte algo. Pregunta. ¿Por qué lo guardaste? Elena bajó la mirada hacia el anillo. Esta vez no bromeó. Porque ese día estaba sola. Esperé. Mis padres discutían constantemente. Nos habíamos mudado varias veces. Yo no conocía a nadie en Valencia y aquellos niños se burlaron de mí porque lloraba. Me acordé vagamente. Yo les grité. Les dijiste que si volvían a molestarme tendrían que enfrentarse contigo. Con 5 años debía imponer muchísimo. Elena soltó una risa. Eras bastante pequeño. Gracias. Pero te quedaste conmigo. Su voz se suavizó. Me diste el anillo y dijiste que, si nadie quería estar a mi lado, tú estarías. La miré. No recordaba haber dicho exactamente eso. Ella sí. Después te fuiste, continuó. Mi familia volvió a Madrid y nunca te encontré. ¿Me buscaste? Muchas veces. ¿Desde cuándo? Desde que tuve edad suficiente para hacerlo sin pedir permiso. Me quedé inmóvil. Elena, eran cosas de niños. Lo sé. Entonces, ¿por qué seguir buscando? Ella me sostuvo la mirada. Porque con el tiempo dejé de buscar al niño que me prometió matrimonio. ¿Y a quién buscabas? A la persona que había sido amable conmigo cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. No supe qué decir. Elena sonrió ligeramente. Y ahora resulta que trabajas en mi empresa. Eso suena demasiado conveniente. Lo pensé. ¿Sabías que me habían contratado? No hasta ayer. ¿Ayer? Recursos Humanos me envió la lista de nuevas incorporaciones. Se inclinó un poco hacia mí. Vi Mateo Ruiz, Valencia y casi tiro el café. Me reí. Eso sí habría sido una entrada dramática. Preferí llamarte marido delante de 100 personas. Mucho más discreto. Siempre he sido prudente. Negué con la cabeza. Entonces Elena señaló mi portátil. ¿Cuánto te queda? Un par de horas. Me quedaré. No. No voy a tocar tu informe. No hace falta que esperes. Quiero hacerlo. Elena, mañana trabajas temprano. También tú. Pero tú diriges la empresa. Y tú eres quien está aquí hasta medianoche por culpa de un jefe con complejo de emperador. Sonreí. Has dicho que no interferirías. No lo haré. Se sentó en la mesa de al lado y sacó su propio portátil. Yo trabajo. Tú trabajas. ¿Y luego? Luego te acompaño a casa. Puedo ir solo. Mateo. ¿Qué? He esperado 22 años para volver a verte. Déjame al menos disfrutar unas horas. La forma en que lo dijo acabó con cualquier respuesta que tuviera preparada. 2 horas después terminé el análisis. Elena seguía allí. Listo, dije. Ella cerró su portátil. ¿Ves? Nuestra primera cita ha sido preciosa. Esto no ha sido una cita. Comimos juntos. En una oficina. Hablamos de nuestra infancia. Mientras hacía un informe. Y hemos pasado casi 3 horas solos. La miré. Eres capaz de convertir cualquier cosa en una cita, ¿verdad? Solo si estás tú. Sentí que se me calentaba la cara. Cogí el anillo y se lo tendí. Toma. Elena extendió la mano. Pero cuando fui a dejarlo en su palma, cerró los dedos alrededor de los míos. ¿Qué pasa? Me miró fijamente. Esta mañana dijiste que aquella promesa no contaba. Tenía 5 años. Lo sé. Entonces. Así que no te pediré que cumplas la promesa de ese niño. Su pulgar rozó suavemente mis dedos. Prefiero que algún día Mateo Ruiz, el adulto, me haga una nueva. Mi corazón dio un golpe absurdo. Ella recuperó el anillo y se levantó como si no acabara de destrozar todas mis defensas. Vamos. ¿A dónde? A llevarte a casa. Elena. Tranquilo. No voy a secuestrarte. Se detuvo y sonrió. Todavía. Solté una carcajada. Y mientras caminaba detrás de ella, entendí algo que empezaba a preocuparme. Por la mañana había pensado que Elena Ferrer era una mujer extraña aferrada a una promesa infantil. Ahora ya no estaba tan seguro. Porque cuanto más hablaba con ella, más ganas tenía de saber por qué había esperado tanto tiempo por mí. Al día siguiente descubrí algo importante. Trabajar en la misma empresa que una mujer como Elena Ferrer era mucho más complicado de lo que imaginaba. No porque ella fuera mi jefa, sino porque parecía haber olvidado que los demás no sabían nuestra historia. A las 8 de la mañana entré en la oficina con la intención de comportarme como un empleado normal, sin miradas especiales, sin conversaciones extrañas, sin que nadie recordara que la directora general me había llamado marido delante de todos. Mi plan duró exactamente 3 minutos. Buenos días, Mateo. Levanté la cabeza. Elena estaba frente a mi escritorio. Todo el departamento dejó de escribir. Otra vez. Buenos días, Elena. Ella miró alrededor. ¿Solo eso? Me quedé confundido. ¿Qué esperabas?
Normalmente un marido saluda mejor. Sentí como varias personas intentaban no reírse. Me acerqué un poco y bajé la voz. Por favor, no hagas eso. ¿El qué? Llamarme así en la oficina. Ella parpadeó. ¿Te molesta? La pregunta sonó más seria de lo que esperaba. Suspiré. No es eso. Entonces, miré alrededor. La gente está hablando. Elena miró hacia los demás empleados. Luego volvió a mí. Que hablen. Para ti es fácil decirlo. ¿Por qué? Porque tú eres la directora general. Ella se quedó callada. Por primera vez pareció entender mi preocupación. Mateo. Quiero que me conozcan por mi trabajo, no por mí. Exacto. Elena sonrió ligeramente. Está bien. Pensé que iba a discutir. Pero no. Lo respetaré. Aquello me sorprendió. ¿En serio? Sí. Se inclinó un poco. Pero fuera de la oficina puedo llamarte como quiera. Negué con la cabeza. Eres imposible. Y tú sigues sonriendo cuando lo dices. Me quedé sin respuesta. Antes de irse, dejó un café sobre mi mesa. ¿Qué es esto? Café. Ya veo. Sin azúcar. La miré. ¿Cómo sabes que lo tomo así? Ella levantó una ceja. Lo olvidaste, pero yo sí recuerdo muchas cosas. Y se marchó. Me quedé mirando el café unos segundos. Ese era el problema con Elena. Cada vez que pensaba que estaba exagerando una historia de infancia, hacía algo que demostraba que para ella todo aquello había sido real. A media mañana llegó el primer problema. Álvaro reunió al equipo para presentar el nuevo proyecto. Necesitamos a alguien que se encargue del análisis de expansión internacional. Todos miraron la pantalla. Era un proyecto importante. Demasiado importante para alguien que llevaba un día en la empresa. Entonces Álvaro dijo, Mateo se encargará. Varias cabezas se giraron hacia mí. Yo levanté la mirada. Sí. ¿Hay algún motivo? Álvaro sonrió. Pensé que querías demostrar que no estás aquí por conexiones personales. El mensaje era evidente. Quería verme fallar. Algunos compañeros intercambiaron miradas incómodas. Yo respiré tranquilo. Acepto. Perfecto. Pero necesito acceso a todos los datos del proyecto. Los tendrás. Y también hablar con los responsables de cada departamento. Álvaro parecía sorprendido. Probablemente esperaba que rechazara el trabajo. Claro. Entonces empezaré. Cuando todos volvieron a sus mesas, Marta se acercó. ¿Estás loco? Probablemente. Ese proyecto lo rechazaron 2 empleados con experiencia. Entonces tendré que hacerlo mejor. Ella negó con la cabeza. Ahora entiendo por qué Elena te recuerda. ¿Por qué? Porque tienes el mismo problema que ella. ¿Cuál? Ninguno de los dos sabe rendirse. Sonreí, pero por dentro sabía que no podía fallar. No quería que nadie pensara que Elena estaba protegiéndome. Pasé toda la mañana revisando información. A las 3 de la tarde todavía estaba trabajando. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje. Era Elena. ¿Has comido? Sonreí. Respondí. Sí. A los 5 segundos llegó otro mensaje. Mentira. Fruncí el ceño. ¿Cómo lo sabes? Porque Marta acaba de decirme que lleva 6 horas con el mismo informe. Abrí los ojos. ¿Marta? Mi compañera levantó la mano desde su escritorio. No me mires así. Ella me preguntó. Negué con la cabeza. Otro mensaje apareció. Baja al comedor. Contesté. Estoy trabajando. La respuesta llegó inmediatamente. Yo también. ¿Entonces? Entonces puedo trabajar contigo 5 minutos mientras comes. Sonreí sin querer. Bajé al comedor. Elena ya estaba allí. Pero esta vez no llevaba ropa elegante de reunión. Solo una camisa blanca sencilla. Parecía mucho más joven. Más cercana. ¿Ves? No era tan difícil. Me senté. ¿Siempre consigues que la gente haga lo que quieres? No. Solo con algunas personas. ¿Y yo soy una de ellas? Ella sonrió. Desde hace 22 años. Me quedé callado. Entonces ella miró mi expresión. Mateo. Sí. No quiero que sientas que tienes que aceptar algo conmigo por aquella promesa. La miré sorprendido. Era la primera vez que decía algo así. ¿Por qué dices eso? Porque ayer vi tu cara. ¿Mi cara? Sí. Bajó la mirada. Parecía que pensabas que aparecí de repente en tu vida para obligarte a cumplir una promesa infantil. No sabía cómo responder. Porque, en parte, era cierto. Elena continuó. Yo guardé el anillo porque significaba algo para mí. Lo entiendo. Pero no quiero que estés conmigo por obligación. Me sorprendió escuchar eso. Entonces, ¿qué quieres? Ella levantó la mirada. Que me conozcas otra vez. ¿Otra vez? Sí. Sonrió. La primera vez éramos niños. Ahora somos adultos.
Aquella respuesta me dejó pensando, porque por primera vez dejé de verla como una mujer que había esperado una promesa. Empecé a verla como alguien que simplemente quería una oportunidad. Esa tarde terminé el proyecto antes de lo esperado. Cuando envié el informe, recibí una llamada. Era Álvaro. Mateo, ven a mi oficina. Entré. Él tenía el documento abierto. Buen trabajo. Me sorprendió. Gracias. No esperaba que lo terminaras tan rápido. Me esforcé. Álvaro asintió. Pero antes de que pudiera salir, añadió. Aunque no cambiará lo que pienso. Lo miré. ¿Qué piensa? Que tienes una ventaja que los demás no tienen. ¿Cuál? Sonrió ligeramente. La atención de la directora general. Apreté la mandíbula. Antes de responder, una voz apareció detrás de mí. Si tienes alguna duda sobre el trabajo de Mateo, puedes hablar conmigo. Era Elena. Álvaro se levantó. Señora Ferrer. Álvaro. Su tono era tranquilo, pero todos sabíamos que estaba molesta. Mateo consiguió este resultado trabajando, no porque yo lo ayudara. No he dicho eso, pero lo insinuaste. Silencio. Elena tomó el informe. Este proyecto será revisado por el comité mañana. Me miró. Y Mateo lo presentará. Abrí los ojos. Yo. Sí. Álvaro también parecía sorprendido. ¿Estás segura? Elena sonrió. Completamente. Después me miró. Confío en él. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier otra, porque no sonó como la directora general hablando con un empleado. Sonó como Elena hablando conmigo. Esa noche, mientras salía de la oficina, miré el pequeño anillo guardado en mi bolsillo. El día anterior pensé que Elena Ferrer era una mujer extraña aferrada al pasado, pero ahora empezaba a entender algo. Ella no quería recuperar al niño que le dio un anillo. Quería conocer al hombre en el que aquel niño se había convertido. Y lo más peligroso era que yo empezaba a querer conocer también a la mujer que había esperado tanto tiempo por mí. Nunca imaginé que una mujer como Elena Ferrer pudiera ponerse nerviosa. Para todo el mundo en Ferrer Digital, ella era la directora general perfecta, decidida, inteligente, imposible de intimidar. Pero esa mañana descubrí algo que nadie más parecía saber. Elena también podía sentir miedo. Todo empezó cuando entré en la sala de reuniones para presentar el proyecto de expansión internacional. Era mi primera presentación importante en la empresa. Y también era la primera vez que muchos directivos iban a verme trabajar. Antes de entrar, respiré profundamente. ¿Nervioso? Me giré. Elena estaba detrás de mí. Un poco. No parece. Porque estoy intentando fingir. Ella sonrió. Entonces lo haces bastante bien. Miré la sala. Hay muchas personas esperando que falle. Elena siguió mi mirada. Lo sé. ¿Y no te preocupa? No. ¿Por qué? Ella me respondió sin dudar. Porque yo sé lo que vales. Aquellas palabras me dejaron en silencio. No porque fueran demasiado románticas, sino porque las dijo con una seguridad absoluta, como si realmente me conociera, como si hubiera estado observándome durante años. Entramos. La reunión comenzó. Presenté los datos, las estrategias y las posibles soluciones. Durante los primeros minutos estaba tenso, pero poco a poco empecé a sentirme cómodo. Cuando terminé, hubo unos segundos de silencio. Después, uno de los directivos habló. Es una propuesta interesante. Otro revisó los documentos. Los cálculos tienen sentido. Incluso Álvaro, que estaba sentado al otro lado de la mesa, no pudo encontrar ningún error. La reunión terminó con la aprobación del proyecto. Y yo respiré tranquilo. Al salir, Marta apareció corriendo. Mateo. ¿Qué pasa? Acabas de dejar a todos sin palabras. Exageras. No. Incluso Álvaro parecía haber tragado una piedra. Me reí. Entonces vi a Elena al final del pasillo. Estaba esperándome. Cuando Marta se fue, ella se acercó. Lo hiciste muy bien. Gracias. ¿Eso es todo? La miré confundido. ¿Qué esperabas? No sé. Sonrió. Quizá un poco de orgullo. Estoy orgulloso. ¿De ti? Sí. Bien. Parecía satisfecha. Aquello me hizo gracia. La mujer que podía dirigir cientos de empleados parecía feliz porque yo le había dicho que estaba orgulloso de mí mismo. Esa tarde descubrí otra faceta de Elena. La faceta que nadie en la empresa conocía. La de una mujer intentando conquistar a alguien. Y, sinceramente, no era muy buena. Todo empezó con un mensaje. ¿Has cenado? Respondí. Todavía no. Un minuto después. Bien. Después. Baja. Fruncí el ceño. ¿A dónde? A la entrada. Cuando bajé, Elena estaba allí con 2 bolsas de comida. La miré sorprendido. ¿Qué haces? Traerte la cena. Elena, no pongas esa cara.
Eres la directora general. También soy una persona que sabe comprar comida. ¿Tú cocinas? Hubo un pequeño silencio. Depende. ¿De qué? De si consideras cocinar calentar algo sin quemarlo. No pude evitar reírme. Era extraño. La misma mujer que podía hacer temblar una sala llena de ejecutivos estaba allí preocupada porque yo pudiera pensar que no sabía cocinar. Nos sentamos en una pequeña sala privada. No tienes que hacer esto. ¿El qué? Intentar agradarme. Elena dejó el tenedor. ¿Crees que estoy actuando? No. Entonces. Suspiré. Solo me sorprende. ¿Qué? Que alguien como tú tenga tiempo para alguien como yo. Ella me miró seriamente. Mateo. Sí. No vuelvas a decir eso. Su tono no fue duro. Fue sincero. ¿Por qué? Porque llevo años preguntándome dónde estarías. Me quedé callado. No me importa que seas un empleado nuevo. Entonces, ¿qué importa? Que seas tú. No supe qué decir. Ella bajó la mirada. Pero entiendo que necesites tiempo. Aquella frase me sorprendió. Porque Elena siempre parecía segura. Pero ahora estaba admitiendo que tenía miedo de perderme. Durante las siguientes semanas, nuestra relación empezó a cambiar. No éramos pareja. Todavía no. Pero cada día había pequeños momentos. El café que aparecía en mi mesa. Los mensajes preguntando si había llegado bien a casa. Las discusiones tontas sobre qué película ver. Y lo más extraño era que Elena Ferrer, la mujer más fría de la empresa, solo parecía relajarse conmigo. Un viernes por la tarde, mientras salíamos de la oficina, ocurrió algo inesperado. Un grupo de empleados estaba hablando cerca del ascensor. Cuando nos vieron juntos, uno de ellos dijo: parece que algunos tienen una forma especial de ascender. El comentario fue bajo, pero lo escuché. Me detuve. Elena también. Por un segundo pensé que respondería, pero fui yo quien habló. Si cree que mi trabajo no vale, puede revisar mis resultados. El empleado se quedó callado. No necesito que nadie me regale nada. Elena me miró. Había orgullo en sus ojos. Después, cuando entramos al ascensor, dijo: eso me gustó. ¿Qué? Que no necesitaste que yo te defendiera. Pero ibas a hacerlo. Sí. Sonreí. Lo sabía. ¿Y eso te molesta? No. La miré. Pero quiero que algún día me defiendas porque quieres hacerlo. ¿Y no porque eres mi directora general? Ella sonrió. Exactamente. El ascensor llegó a la planta baja. Antes de salir, Elena se quedó quieta. Mateo. Sí. Quiero pedirte algo. ¿Qué? Me miró directamente. Déjame conquistarte. Me quedé sorprendido. ¿No llevas semanas haciendo eso? Ella sonrió. Entonces significa que no lo he hecho tan bien. No dije eso. Entonces dime que tengo una oportunidad. La miré. La directora general de Ferrer Digital. La mujer que había esperado 22 años. La niña que recordaba una promesa que yo había olvidado. Y por primera vez, no sentí presión. Solo curiosidad. Tienes una oportunidad. La sonrisa que apareció en su rostro fue diferente a todas las anteriores. Más sincera. Más feliz. Perfecto. ¿Perfecto? Sí. ¿Por qué? Porque llevo 22 años esperando. Hizo una pausa. Puedo esperar un poco más. Esa noche llegué a casa con una sensación extraña. Por primera vez desde que apareció Elena Ferrer en mi vida, no estaba pensando en la promesa de un niño. Estaba pensando en una mujer. Una mujer que estaba intentando entrar en mi corazón. Y lo peor era que yo estaba empezando a abrirle la puerta. Nunca pensé que una persona pudiera cambiar tanto una relación en tan poco tiempo. Unas semanas antes, Elena Ferrer era solo un nombre que todos en la empresa pronunciaban con respeto. La directora general. La mujer que tomaba decisiones millonarias sin dudar. La persona a la que nadie se atrevía a contradecir. Pero para mí, poco a poco, Elena se había convertido en alguien diferente. La mujer que me preguntaba si había dormido bien. La mujer que recordaba cómo tomaba el café. La mujer que sonreía cuando yo conseguía algo por mí mismo. Y justo cuando empezaba a aceptar que quería acercarme más a ella, apareció alguien dispuesto a destruirlo todo. Su nombre era Javier Montoro. Y desde el primer momento entendí que no había venido a conocerme. Había venido a apartarme. Todo ocurrió durante una reunión de la junta directiva. Yo estaba revisando unos documentos cuando Elena entró acompañada de un hombre alto con traje oscuro. Era elegante, seguro de sí mismo, demasiado seguro. Buenos días, dijo él. Algunos directivos se levantaron inmediatamente. Yo miré a Marta. ¿Quién es? Ella bajó la voz. Javier Montoro. ¿Debería conocerlo? Marta me miró con sorpresa. ¿No sabes quién es? Negué con la cabeza. Es la persona que la familia de Elena quería como pareja.
Sentí algo extraño en el pecho. ¿Pareja? Un acuerdo entre familias. Llevan años hablando de ello. Antes de poder preguntar más, Javier llegó hasta nosotros. Su mirada se detuvo en mí. No necesitó preguntar quién era. Ya lo sabía. Así que tú eres Mateo Ruiz. Sí. Me tendió la mano. Yo la estreché. Pero su sonrisa no llegó a sus ojos. He oído mucho sobre ti. Espero que cosas buenas. Depende de quién lo cuente. No me gustó la respuesta. Elena apareció inmediatamente. Javier. Su tono era frío. No esperaba verte aquí. He venido porque tenemos una conversación pendiente. Ella frunció el ceño. No aquí. ¿Por qué no? Javier miró alrededor. Creo que todos deberían saber la situación. El ambiente cambió. Elena se puso seria. No empieces. Pero él sonrió. ¿Por qué ocultarlo? Después miró a todos. Mi familia y la familia Ferrer llevan años considerando una unión. Hubo murmullos. Yo permanecí quieto. No porque no me doliera, sino porque no sabía qué lugar ocupaba yo en todo aquello. Javier continuó. Algunas decisiones empresariales requieren estabilidad. Luego me miró. Y no creo que una relación infantil sea la mejor base para el futuro de Elena. El comentario me molestó. Pero antes de responder, Elena habló. Basta. Su voz fue firme. Toda la sala quedó en silencio. Mateo no es un problema que tengas que resolver. Javier sonrió. ¿Entonces qué es? Elena no dudó. Una persona importante para mí. Sentí que todos me miraban. Javier también. Pero esta vez su expresión cambió. Por primera vez parecía realmente molesto. Después de la reunión, salí antes que nadie. Necesitaba pensar. Elena me encontró en el pasillo. Mateo. Seguí caminando. Espera. Me detuve. ¿Qué pasa? Ella notó mi expresión. ¿Estás enfadado? No. Mientes mal. Suspiré. ¿Javier tiene razón? Elena frunció el ceño. ¿Sobre qué? Sobre que esto empezó por una promesa infantil. Ella guardó silencio. Eso me dolió más. Elena, no quiero ser la razón por la que tengas problemas con tu familia. No eres un problema. Pero él tiene una posición, una historia contigo. No. La interrumpí. Tú eres la directora general. Tienes una empresa que proteger. ¿Y tú crees que por eso debo aceptar cualquier cosa que mi familia decida? No respondí. Elena se acercó. Mateo. Su voz era más suave. Javier nunca fue alguien que yo eligiera, pero tu familia lo quiere. Mi familia quiere muchas cosas. Hizo una pausa, pero por primera vez en mi vida, quiero algo yo. La miré. ¿Qué? Sus ojos se encontraron con los míos. A ti. Durante unos segundos no supe qué decir, porque una parte de mí quería creerle, pero otra parte tenía miedo. Esa noche recibí un mensaje. No era de Elena, era de Javier. Tenemos que hablar. No respondí. Un minuto después llegó otro. Si realmente te importa Elena, deberías saber cuándo apartarte. Miré la pantalla. Sentí una mezcla de rabia y duda. Antes de poder contestar, apareció otro mensaje. Ella tiene una vida construida. Tú solo eres un recuerdo bonito de la infancia. Apagué el teléfono. Aquellas palabras me afectaron más de lo que quería admitir. Porque en el fondo era la misma pregunta que yo llevaba semanas haciéndome. ¿Por qué alguien como Elena Ferrer elegiría a alguien como yo? Al día siguiente intenté mantener distancia. No porque no quisiera verla, sino porque quería pensar con claridad. Pero Elena lo notó inmediatamente. A media mañana apareció junto a mi mesa. ¿Qué ocurre? Nada. Mateo. Suspiré. Solo creo que deberíamos ir más despacio. Ella se quedó callada. ¿Por Javier? No respondí. Y esa fue la respuesta. Elena bajó la mirada durante un segundo. Luego dijo, pensé que eras diferente. Aquello me dolió. ¿Qué significa eso? Que pensé que eras el niño que se quedó conmigo cuando todos los demás se fueron. Elena. Pero ahora estás dejando que alguien que ni siquiera me conoce decida por nosotros. Sus palabras me dejaron sin defensa. No quiero perderte. Lo dijo tan bajo que casi no lo escuché. Pero tampoco quiero que estés conmigo por miedo. Me quedé mirándola. La mujer que podía enfrentarse a una junta entera. La mujer que nunca parecía dudar. Ahora estaba frente a mí mostrando su parte más vulnerable. Elena. Ella respiró profundamente. No necesito que seas mi salvador. Entonces, ¿qué necesitas? Me miró. Que estés a mi lado. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era una llamada de la junta directiva. Contestó. Su expresión cambió. ¿Qué? Escuchó unos segundos. Después colgó. ¿Qué pasa? Me miró. Javier ha convocado una reunión extraordinaria. ¿Sobre qué? Elena apretó el teléfono.
sobre mi puesto como directora general. Sentí un escalofrío. ¿Puede hacer eso? Ella me miró. Esta vez no como directora general, como Elena. Puede intentarlo. Hizo una pausa. Y si lo hace, intentará usarme a mí contra ti. Comprendí entonces que esto ya no era solo una cuestión de amor. Era una batalla. Y esta vez, yo no pensaba dejar que Elena la enfrentara sola. Nunca había imaginado que mi primer trabajo en una gran empresa terminaría convirtiéndose en una batalla por el control de una compañía. Mucho menos imaginé que la persona que estaría en el centro de esa batalla sería Elena Ferrer, la mujer que todos admiraban, la directora general que había construido su reputación con esfuerzo, y la misma mujer que, hacía unas semanas, me había llamado marido delante de todos. Pero ahora había personas intentando quitarle todo, y lo peor era que querían usarme a mí como excusa. La reunión extraordinaria de la Junta se celebró al día siguiente. Cuando entré en la sala, sentí inmediatamente la tensión. Los directivos estaban serios. Javier estaba sentado junto al padre de Elena, Alejandro Ferrer, uno de los principales accionistas de la empresa. Elena entró unos minutos después. Como siempre, tranquila, segura. Pero yo ya podía ver algo que los demás no. Estaba preocupada. Comencemos, dijo Alejandro. Javier tomó la palabra. Esta reunión no es personal. Todos sabíamos que eso significaba que sí lo era. La empresa necesita estabilidad, continuó. Y últimamente han surgido dudas sobre algunas decisiones de la directora general. Elena cruzó los brazos. ¿Qué decisiones? Javier colocó unos documentos sobre la mesa. La contratación de Mateo Ruiz. Mi nombre apareció en la pantalla. Sentí que todos me miraban. Un empleado sin experiencia suficiente que entra directamente en proyectos importantes. Álvaro estaba sentado al fondo. No dijo nada, pero su silencio era una respuesta. Javier continuó. Además, existe una relación personal entre ambos. Hubo murmullos. Elena lo miró con frialdad. Cuidado con lo que dices. Solo estoy hablando de hechos. No. Su voz fue firme. Estás intentando convertir mi vida privada en una herramienta para atacarme. Javier sonrió. Porque tu vida privada está afectando a la empresa. Yo apreté los puños. Durante unos segundos pensé en levantarme y responder. Pero Elena me miró. Una sola mirada. Y entendí. Ella quería que no actuara por impulso. Después de la reunión, Elena me llevó a su despacho. Cerró la puerta. Por primera vez desde que la conocía, parecía cansada. Lo siento. La miré sorprendido. ¿Por qué? Porque te he metido en esto. Elena, si yo no hubiera aparecido en tu vida, entonces habría seguido siendo un empleado más al que nadie conocía. Ella sonrió un poco. Eso suena más tranquilo. Quizá. Me acerqué. Pero también habría sido mucho más aburrido. Elena me miró. Por un momento volvió a ser la mujer que conocía fuera de la oficina. No quiero que pierdas tu oportunidad por mi culpa. ¿De verdad crees eso? Sí. Entonces todavía no me conoces. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente. Que durante años pensé que lo único importante era demostrar que podía conseguir las cosas solo. Hice una pausa. Pero eso no significa que tenga que alejar a las personas que me importan. Elena se quedó callada. ¿Te importo? La pregunta salió tan sincera que me sorprendió. La miré. Sí. Por primera vez, Elena pareció quedarse sin palabras. Esa tarde decidí hacer algo. No porque Elena me lo pidiera, sino porque yo quería. Empecé a revisar todos los documentos relacionados con la acusación de Javier. Había algo extraño. Demasiado perfecto. Todas las críticas estaban centradas en mi contratación. Como si alguien hubiera preparado todo para que pareciera que Elena había tomado una decisión emocional y no profesional. Pasé horas revisando información. Hasta que encontré algo. Una transferencia. Una empresa externa había comprado informes internos sobre la contratación de nuevos empleados. Y esa empresa tenía relación con Javier. Mi corazón aceleró. No era una prueba completa, pero era una pista. Llamé a Marta. Necesito tu ayuda. ¿Estás bien? Sí. ¿Es sobre Elena? Sí. Hubo silencio. Después dijo. Sabía que terminarías involucrándote. ¿Por qué? Porque eres incapaz de mirar hacia otro lado cuando alguien te importa. Sonreí. Necesito revisar unos registros. Te ayudaré. Al día siguiente llegó el momento de la presentación ante la Junta. Javier parecía convencido de que había ganado. Incluso sonrió cuando entré. ¿Vienes a despedirte? Lo miré tranquilo. No. Entonces, ¿a qué vienes? Dejé una carpeta sobre la mesa. A mostrar la verdad. La sala quedó en silencio. Elena me miró sorprendida. Mateo.
Abrí la carpeta. La acusación contra Elena se basa en que mi contratación fue una decisión personal. Javier sonrió. Exacto. Pero hay un problema. Lo miré. La persona que investigó mi contratación trabajaba para una empresa relacionada contigo. Su sonrisa desapareció. Proyecté los documentos. Los directivos empezaron a revisarlos. Alejandro Ferrer frunció el ceño. Javier, esto no demuestra nada. No todavía. Respondí. Pero demuestra que alguien estaba intentando manipular la situación. Elena me observaba. No como una directora general, sino como una persona que acababa de descubrir que alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Javier intentó defenderse. Esto es ridículo. No. Me levanté. Lo ridículo es pensar que Elena llegó hasta aquí porque alguien la ayudó. Miré a todos. Ella construyó esta empresa. Tomó decisiones difíciles cuando nadie confiaba en ella. Después miré a Javier. Y ahora alguien intenta quitarle todo porque no puede aceptar que ella eligió su propio camino. El silencio fue absoluto. Después de la reunión, la Junta decidió investigar oficialmente las acciones de Javier. No era una victoria definitiva, pero era un comienzo. Cuando salí de la sala, Elena me esperaba. Durante unos segundos ninguno habló. Entonces ella preguntó, ¿por qué hiciste eso? Porque necesitabas ayuda, pero podías perder tu trabajo. Sí. ¿Y no te importó? Sonreí. Me importó. Me acerqué un poco, pero me habría importado más dejarte sola. Elena bajó la mirada. Mateo. Sí. Ella respiró profundamente. Hace 22 años un niño me prometió protegerme. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Pensé que era una promesa infantil. Sonrió. Pero parece que aquel niño cumplió. No supe qué decir. Entonces Elena hizo algo que nunca había hecho delante de nadie. Tomó mi mano. No como directora general. No como una mujer poderosa. Simplemente como Elena. Gracias. Apreté suavemente su mano. Siempre que quieras. Esa noche entendí algo. Al principio pensé que Elena había aparecido en mi vida para recordarme una promesa del pasado. Pero estaba equivocado. Ella no había vuelto para que yo cumpliera una promesa de niño. Había vuelto para darme la oportunidad de elegirla como adulto. Y esta vez, yo quería elegirla. Después de la reunión de la Junta, algo cambió entre Elena y yo. No fue algo repentino. No hubo una confesión dramática ni una escena perfecta de película. Fue algo más sencillo. Más real. Empezamos a dejar de fingir que solo éramos una directora general y un empleado, porque ambos sabíamos que había algo más. Aún así, todavía había una pregunta que seguía sin responder. La pregunta que yo mismo me hacía cada noche. ¿Me estaba enamorando de Elena Ferrer? ¿O solo estaba intentando cumplir una promesa que hice cuando tenía 5 años? Y necesitaba descubrirlo. Durante los siguientes días, Javier dejó de aparecer por la empresa. La investigación interna seguía abierta y, aunque todavía no había una decisión definitiva, su posición dentro del grupo había quedado muy debilitada. Pero Elena no parecía disfrutar de su caída. Eso era algo que me sorprendía. Un día, mientras caminábamos por el pasillo, le dije, pensé que estarías más feliz. Ella me miró. ¿Por qué? Porque Javier intentó quitarte todo. Sí. Y ahora está perdiendo. Elena se quedó pensativa. No quería que perdiera. No. Quería que dejara de intentar decidir mi vida. Esa respuesta me hizo sonreír. Porque era exactamente Elena. Ella nunca buscaba destruir a alguien. Solo quería recuperar su libertad. Una tarde, después del trabajo, Elena me invitó a cenar. Esta vez no fue en la oficina. No fue una comida rápida entre informes. Fue una cena normal, como dos personas que querían conocerse. Cuando llegamos al restaurante, noté algo extraño. Elena parecía nerviosa. ¿Estás bien? Ella levantó la mirada. Sí. No parece. Es raro. ¿Qué cosa? Sonrió. Que normalmente puedo entrar a una sala llena de ejecutivos y no sentir nada. ¿Y ahora? Me miró. Ahora estoy cenando contigo y tengo miedo de decir algo incorrecto. No pude evitar reírme. ¿La gran Elena Ferrer tiene miedo? Contigo sí. Eso es difícil de creer. Pues acostúmbrate. Durante la cena hablamos de muchas cosas. No de la empresa. No de Javier. No del pasado. Hablamos de nosotros. Descubrí que Elena odiaba las películas tristes porque siempre terminaba llorando, que no sabía cocinar casi nada, que cuando estaba nerviosa ordenaba los documentos de su escritorio 3 veces. Y ella descubrió que yo seguía viendo partidos antiguos de fútbol cuando no podía dormir. Así que el señor serio de la oficina tiene secretos. No soy tan serio. Mateo, el primer día casi te desmayas cuando te llamé marido.
porque fue delante de 100 personas. Eso lo hizo más divertido. Negué con la cabeza, pero estaba sonriendo. Y ahí entendí algo. Con Elena no sentía que tuviera que demostrar nada. No tenía que ser el mejor. No tenía que parecer fuerte. Podía simplemente ser yo. Después de la cena, caminamos por las calles de Madrid. Hacía tiempo que no me sentía tan tranquilo. Entonces Elena se detuvo. Mateo. Sí. Sacó algo de su bolso. Era el anillo de nuestra infancia. Lo miré sorprendido. Pensaba que lo guardabas en un lugar seguro. Lo hago. Entonces, ¿por qué lo tienes? Ella me lo entregó. Porque quiero preguntarte algo. Lo tomé. ¿Qué? Elena me miró. ¿Todavía piensas que esa promesa no significa nada? La pregunta me dejó quieto. Durante mucho tiempo había pensado eso, pero ya no estaba seguro. Elena, no tienes que responder lo que creas que quiero escuchar. Su voz era tranquila. Solo quiero la verdad. Miré el pequeño anillo. Era viejo, simple, no valía casi nada, pero había atravesado más de 20 años. Cuando te vi por primera vez en la empresa pensé que eras una persona aferrada al pasado. Elena bajó la mirada. Lo siento. Espera. Levanté la mano. No he terminado. Ella me miró. Ahora sé que estaba equivocado. Elena guardó silencio. Ese niño de 5 años no sabía nada sobre el amor. Sonreí ligeramente, pero sabía una cosa. ¿Qué cosa? Que quería protegerte. Sus ojos empezaron a brillar. Y el Mateo de ahora sabe algo más. Me acerqué. Que no quiero estar contigo porque te hice una promesa cuando era niño. Elena respiró lentamente. Entonces, ¿por qué? La miré directamente. Porque quiero estar contigo ahora. Durante unos segundos ninguno habló. Entonces Elena sonrió. Una sonrisa que nunca había visto antes. No era la sonrisa de una directora general. Era la sonrisa de una mujer feliz. Eso era lo único que quería escuchar. Una semana después, decidí hacer algo. No quería que nuestra historia dependiera solo del pasado. No quería que Elena siguiera llevando sola aquel pequeño anillo como símbolo de una promesa antigua. Quería crear una nueva. Por eso la llevé al lugar donde todo empezó. El Parque de Valencia. El mismo lugar donde nos conocimos. Elena se quedó mirando alrededor. No puedo creer que lo recuerdes. No recordaba todo. Entonces, sonreí. Pero recordaba lo importante. Ella me miró. Sacó el pequeño anillo. Todavía no entiendo cómo sobrevivió tantos años. Porque era importante para ti. Y ahora. La miré. Ahora quiero darte algo nuevo. Saqué una pequeña caja de mi bolsillo. Elena abrió los ojos. Mateo. Dentro había un anillo. No era exagerado. No era una joya enorme. Era sencillo. Pero elegido con cuidado. El primero te lo di cuando tenía 5 años. Me arrodillé. Este te lo doy como el hombre que soy ahora. Ella se llevó una mano a la boca. Elena Ferrer. Sonreí. ¿Quieres casarte conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero estaba sonriendo. Eres consciente de que yo te pedí matrimonio hace semanas, ¿verdad? Sí. Y aún así haces esto. Quiero hacerlo bien. Ella soltó una pequeña risa entre lágrimas. Eres increíble. ¿Eso es un sí? Elena negó con la cabeza. No. Mi corazón se detuvo un segundo. Entonces ella sonrió. Es un sí, 1000 veces sí. Me levanté. Ella me abrazó con fuerza. Y por primera vez, no sentí que estaba cumpliendo una promesa. Sentí que estaba empezando una nueva vida. Esa noche, antes de dormir, miré el anillo antiguo junto al nuevo. 2 anillos. 2 momentos diferentes. Uno pertenecía al niño que prometió cuidar de una niña triste. El otro pertenecía al hombre que había elegido amar a una mujer. Y entendí algo. El destino no había guardado aquella promesa durante 22 años para obligarme a cumplirla. La había guardado para que, cuando llegara el momento correcto, yo pudiera elegirla de verdad. Nunca imaginé que una promesa hecha con 5 años terminaría cambiando toda mi vida. Cuando entré por primera vez en Ferrer Digital, pensé que mi mayor problema sería adaptarme a un nuevo trabajo. Nunca imaginé que la nueva directora general me llamaría marido. Nunca imaginé que una pequeña anillo de juguete que regalé en un parque de Valencia seguiría existiendo 22 años después. Y mucho menos imaginé que aquella niña a la que intenté consolar terminaría convirtiéndose en la mujer que cambiaría mi mundo. Pero así era Elena Ferrer. Impredecible, fuerte, y completamente diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Un mes después de nuestra relación, la noticia salió oficialmente. Elena Ferrer, directora general de Ferrer Digital, iba a casarse. Y la persona elegida era yo, Mateo Ruiz.
El nuevo analista que había llegado a la empresa sin que nadie conociera mi historia. La reacción de todos fue exactamente la que esperaba. Sorpresa, dudas y muchas preguntas. Durante una reunión general, uno de los empleados levantó la mano. Señora Ferrer, ¿puedo hacer una pregunta? Elena asintió. Claro. La relación con Mateo empezó después de que él entrara en la empresa. Toda la sala quedó en silencio. Sabía lo que esa persona quería decir. Querían saber si todo era una decisión impulsiva, si yo era solo alguien que había tenido suerte. Elena me miró durante un segundo, luego respondió. No. Pausó. Nuestra historia empezó hace mucho tiempo. Después sacó algo de su bolsillo. El pequeño anillo con la estrella azul. Todos lo reconocieron porque Elena ya había contado parte de la historia. Este anillo me lo dio Mateo cuando éramos niños. Algunos empleados sonrieron. Otros parecían sorprendidos. Él no sabía quién era yo cuando me ayudó. Miró hacia mí. No sabía que algún día sería directora general. No sabía que tendría una empresa. No sabía nada. Su voz se suavizó. Simplemente vio a una niña triste y decidió quedarse a su lado. La sala permaneció en silencio. Elena continuó. Eso es lo que siempre admiré de él. Sentí que mi corazón se apretaba. Porque nunca pensé que un momento tan pequeño pudiera significar tanto para alguien. Después de la reunión, salimos juntos. Marta apareció inmediatamente. Vale. La miré. ¿Qué? Tengo que admitirlo. ¿El qué? Pensé que esto era una locura. Gracias por tu sinceridad. Pero ahora entiendo a Elena. Sonrió. Tú eres exactamente el tipo de persona que ella necesitaba. Me quedé callado. Marta me dio una palmada en el hombro. Aunque todavía me hace gracia que la directora general del Grupo Ferrer esté completamente enamorada del chico que le dio un anillo de plástico. Era un buen anillo. Era horrible. Tenía una estrella. Mateo, era un juguete. Una estrella sigue siendo una estrella. Marta se rió. Ahora entiendo por qué Elena esperó. Pero no todo fue fácil. La familia de Elena todavía tenía dudas. Especialmente Alejandro Ferrer. Su padre. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones basadas en números, contratos y beneficios. Para él, los sentimientos eran una debilidad. Una tarde me invitó a hablar. Cuando llegué, estaba sentado frente a una mesa llena de documentos. Mateo. Señor Ferrer. Me indicó que me sentara. Quiero preguntarte algo. Adelante. ¿Qué puedes ofrecerle a mi hija? La pregunta era directa. Y esperaba una respuesta perfecta. Pero decidí ser sincero. No puedo ofrecerle una empresa más grande. Continúa. No puedo ofrecerle una vida de lujo porque ella ya tiene todo eso. Alejandro me observaba en silencio. Entonces, ¿qué puedes darle? Pensé unos segundos. Puedo darle algo que nadie puede comprar. ¿Qué? Alguien que la vea como Elena. No como una directora general. No como una heredera. No como una mujer poderosa. Solo como Elena. Por primera vez, la expresión de Alejandro cambió. No sonrió, pero dejó de parecer tan distante. Eso fue exactamente lo que necesitaba escuchar. El día de la boda llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando vi a Elena caminar hacia mí, entendí algo. La mujer que todos conocían era impresionante, pero la mujer que estaba frente a mí era simplemente Elena, la niña que lloraba en un parque, la joven que guardó un recuerdo durante años, la mujer que decidió buscarme. Cuando llegó a mi lado, sonrió. ¿Estás nervioso? Mucho. Qué raro. ¿Por qué? Pensaba que el hombre que enfrentó a una junta directiva no tendría miedo. Una junta directiva es más fácil que casarme contigo. Ella soltó una pequeña risa. Qué romántico. Durante la ceremonia, llegó el momento de intercambiar los anillos. Primero tomé el nuevo. Después miré el pequeño anillo antiguo que Elena llevaba junto al suyo. ¿Todavía lo conservas? Siempre. ¿Por qué? Ella me miró. Porque fue la primera vez que alguien me eligió. Esa frase se quedó conmigo. Porque yo también entendí algo. Durante mucho tiempo pensé que Elena era la persona que había esperado por mí. Pero la verdad era diferente. Ella también me había elegido. Después de la boda, nuestra vida cambió. Sí, Elena seguía siendo la directora general de Ferrer Digital. Sí, seguía siendo la mujer que hacía que todos los ejecutivos prepararan sus reuniones durante días. Pero en casa seguía siendo la misma persona que discutía conmigo por películas. La misma que robaba mi postre. La misma que fingía estar enfadada cuando yo la llamaba directora general en lugar de Elena. Una mañana, mientras desayunábamos, tomó mi mano. Mateo. Sí. ¿Recuerdas el primer día que nos vimos? Difícil olvidarlo. Pensé que tendría que convencerte durante mucho tiempo. Sonreí. ¿Lo hiciste? ¿En serio?
Sí. ¿Cuándo? La miré. Cuando dejaste de intentar que cumpliera una promesa. Ella sonrió. ¿Y cuándo empezó? Pensé unos segundos. Cuando me pediste que te conociera otra vez. Elena apretó mi mano. Entonces se inclinó y susurró. Buenos días, marido. Sonreí. Buenos días, esposa. Ella fingió estar sorprendida. ¿Acabas de decirlo? Sí. Entonces oficialmente gané. ¿Ganaste qué? 22 años de espera. Me reí. Y mientras la miraba, pensé en aquel niño de 5 años. Ese niño no sabía nada sobre la vida. No sabía qué era una promesa realmente. No sabía qué significaba amar a alguien. Pero había hecho algo correcto. Había elegido quedarse al lado de una niña que necesitaba compañía. 22 años después, esa misma niña se había convertido en la mujer que caminaba a mi lado. Y esta vez no era una promesa infantil. Era una elección. Mi elección. Nuestra elección. Y por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde quería estar. Al lado de Elena Ferrer. Mi esposa. Mi familia. Mi futuro.